Un policía corrupto empujó a la madre de Ronda Rousey contra el cemento. No tenía ni idea de que ella estaba allí. Ahora todo el sistema suplicará clemencia. Dale a me gusta y suscríbete. Esta es la justicia que temen. La mañana había nacido con una suavidad casi irreal sobre el pequeño pueblo costero, como si el océano hubiese decidido, por un solo día, contener su infinito ímpetu y regalar a la costa un respiro que acariciaba más que soplaba. El aire estaba impregnado de un olor salino y fresco, que entraba por los pulmones como un bálsamo, capaz de borrar, aunque fuera por un instante, el peso invisible de las preocupaciones. Las casas pintadas en tonos pastel resplandecían bajo la luz temprana, y sus porches de madera dejaban caer el tintineo de campanillas que, con cada ráfaga, producían un murmullo casi musical. Las gaviotas dibujaban círculos perezosos sobre el muelle, anunciando que el día transcurriría sin prisa. Era un lugar donde nadie corría, donde el tiempo se deslizaba más que avanzaba. Ronda Rousey, después de horas de conducir sin detenerse, sintió por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de respirar sin ser observada. No había cámaras, no había fanáticos esperando una foto, no había periodistas escondidos en esquinas. Solo un pueblo adormecido y su madre caminando a su lado, disfrutando de los pequeños detalles que para ambas se habían vuelto un lujo. Julia Rousey llevaba una bolsa sencilla colgada del hombro y con los dedos rozaba con un gesto casi inconsciente la correa, como si aquello la mantuviera anclada a la calma del momento. Su cabello plateado estaba recogido con cuidado, y la forma en que observaba alrededor, con una mezcla de curiosidad y análisis y silencioso, revelaba de inmediato que era el tipo de mujer que nunca dejaba de pensar, incluso cuando el mundo le regalaba un minuto de paz. Julia había dedicado su vida al derecho, a enseñar a generaciones enteras a reconocer el abuso, la injusticia, la corrupción disfrazada de poder. En su mirada siempre había una chispa vigilante, una lucidez que no se apagaba ni siquiera en vacaciones. Aún así, había algo distinto en ella aquel día. Tal vez era la brisa marina, tal vez la sensación de caminar junto a su hija sin la presión de compromisos, tal vez el olor a pan recién horneado que se escapaba de la pequeña panadería donde siempre, según decía, hacían el mejor café del mundo. Ronda aprovechaba ese instante para verla de verdad, para absorber gestos que la vida acelerada le había robado durante años. Aunque era una luchadora temida en el octágono, con su madre a su lado se sentía simplemente hija. El paseo era sencillo, sin destino fijo. Habían ido comentando tonterías, los flamencos de plástico del jardín del vecino, el gato callejero que parecía ser dueño de la cuadra, el último intento de Julia por perfeccionar una receta de pastel de limón que insistía en no quedar bien. Había risas, había cariño, había un hilo invisible de complicidad que las unía más allá de los lazos de sangre. Pero el teléfono de Ronda, como casi siempre, interrumpió aquella armonía. Vibró insistente en su bolsillo, arrancándola del momento. Su gesto cambió, y al ver la pantalla, supo que la tranquilidad había durado menos de lo que quería. Era su representante recordándole compromisos, entrevistas, responsabilidades que nunca parecían dejarla en paz. Caminó unos pasos hacia un lado para contestar, dándole la espalda al muelle, frustrada por sentirse arrastrada de nuevo al mundo al que había intentado escapar por unas horas. Julia siguió avanzando sola, dejándose guiar por el sonido del mar. Sin darse cuenta, se alejó unos metros del camino principal y se adentró en un pequeño callejón de servicio detrás de los comercios. No había nada especial en él salvo cajas apiladas, contenedores y un silencio que contrastaba con el bullicio lejano. Tal vez fue ese silencio lo que la alertó, o tal vez fueron las voces que emergieron desde detrás de un contenedor. Voces tensas, susurradas, cargadas de una urgencia que no pertenecía a un pueblo tan apacible. Julia se detuvo sin hacer ruido. Frente a ella, a unos metros, había 3 hombres. 2 de ellos llevaban uniforme policial. El tercero vestía un traje demasiado caro para aquel lugar. No encajaba, no pertenecía a ese entorno. Y menos aún encajaba el sobre grueso que uno de los agentes sostenía, del que sobresalían fajos de billetes.
No era una transacción legítima. No era un procedimiento. Era un soborno, claro como el agua. Y era el tipo de injusticia que Julia había pasado toda su vida denunciando. A pesar del peligro, su reacción fue instintiva. Con movimientos medidos y discretos, sacó su teléfono móvil y activó la cámara. No hizo nada impulsivo ni temerario. Era una profesional. Grabó unos segundos, lo suficiente para captar rostros, voces, la entrega del dinero. Luego tomó algunas fotografías adicionales por seguridad. No planeaba intervenir ni enfrentarlos. Solo sabía que la verdad necesitaba pruebas, porque sin pruebas la verdad era fácil de enterrar. El problema comenzó cuando el segundo oficial, alto, musculoso, de mandíbula apretada, giró la cabeza. Su mirada se cruzó con la de Julia, y en ese instante, él comprendió. Sus ojos se enturbiaron, su expresión pasó de la burla a una alarma feroz. Intentó fingir tranquilidad, pero su cuerpo lo traicionaba. Dio unos pasos hacia ella. Julia no retrocedió. Su serenidad solo alimentó la rabia del hombre. Se acercó rápido, demasiado rápido, y plantó una mano en la pared, acorralándola. Exigió el teléfono con una voz áspera, casi desesperada. Ella lo sostuvo firme a su lado, negando con calma. Le habló como hablaría una profesora a un alumno que intenta intimidar sin derecho. Le recordó que lo que hacía era ilegal, que debía apartarse, que ella no borraría nada. Eso lo quebró. Ahí, frente a una mujer que no levantaba la voz, su autoridad se hizo añicos. El ataque fue repentino y brutal. El oficial la agarró del cabello, tan cerca del cráneo que el dolor la hizo ver estrellas. Tiró hacia atrás y luego la estrelló contra el suelo con tal violencia que el sonido del golpe pareció partir el aire en dos. El teléfono voló de su mano y rebotó contra el concreto. Julia intentó girarse, protegerse, pero él la sujetó con más fuerza, arrastrando su cabeza hacia abajo como si quisiera borrar su existencia. El sonido del impacto llegó hasta donde estaba Rhonda. Esa fracción de segundo bastó para que su corazón dejara de latir. Colgó la llamada sin pensar, sin escuchar la voz desesperada de su representante. Su mirada buscó a su madre. Y cuando vio el cuerpo de Julia desplomado en el suelo, algo dentro de ella se desgarró. Sintió que la sangre se convertía en fuego. No gritó, no pidió ayuda, simplemente corrió. Corrió como solo alguien entrenado durante toda una vida podía correr, como si el mundo dependiera de cada zancada. El oficial apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que Rhonda lo embistiera con un movimiento tan preciso que parecía coreografiado. Lo inmovilizó en segundos, torciéndole el brazo con tal fuerza que su grito se perdió entre eco y concreto. Su rodilla se incrustó en la muñeca del hombre cuando intentó alcanzar su arma. El dolor le desfiguró el rostro. Supo por primera vez en su carrera lo que era el miedo real. El segundo policía escapó sin mirar atrás. Era la reacción más reveladora de todas. Un inocente habría intervenido. Un culpable huía. Rhonda apenas lo vio. Toda su atención estaba en su madre, cuya sangre manchaba el pavimento. La tomó en brazos con una delicadeza que contrastaba con la furia que le envenenaba el pecho. Intentó mantenerla despierta, hablarle, pedirle que aguantara. Pero Julia apenas podía mover los labios. Su respiración era débil, sus ojos perdidos. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos la apartaron con cuidado. Ella no quería soltar a su madre, pero comprendió que no tenía opción. Mientras cerraban las puertas, escuchó al oficial, ese hombre que casi la mata, decir entre dientes que había sido atacado, que era víctima, que temió por su vida. Rhonda lo miró, sabiendo que cada mentira pronunciada era otra puñalada en la verdad. La ambulancia arrancó con las sirenas desgarrando el silencio del pueblo. Rhonda sintió como el vehículo se alejaba, llevándose a la persona más importante de su vida. Y allí, rodeada de oficiales que dudaban de ella, con la sangre de su madre todavía caliente en sus manos, comprendió algo con absoluta claridad. Aquello no había sido un accidente, no había sido un mal día. Era el principio de algo mucho más oscuro, y ella no iba a permitir que quedara impune. El corredor del hospital estaba impregnado de un silencio espeso, un silencio que no traía calma, sino una tensión casi insoportable.
Era el tipo de silencio que solo se encuentra en los lugares donde la vida y la muerte se abrazan por instantes interminables. Rhonda permanecía allí, de pie, todavía respirando con dificultad por la carrera, con las manos manchadas de sangre seca que comenzaba a oscurecerse sobre su piel. No había querido lavarse todavía. Una parte de ella se negaba a desprenderse de aquello que pertenecía a su madre, como si al hacerlo aceptara que ese horror había sucedido de verdad. El olor a desinfectante era tan fuerte que parecía adherirse a la garganta, y cada vez que una camilla pasaba frente a ella, se erizaba de pies a cabeza. Pero ninguna de ellas llevaba a Julia. A su madre se la habían llevado directamente a emergencias, y desde ese momento, Rhonda no había recibido más que frases vagas, ninguna respuesta concreta, ninguna certeza. Finalmente se obligó a sentarse en una de las sillas de plástico azul alineadas contra la pared. El material era frío, duro, completamente indiferente al peso emocional que cargaba. Frente a ella, las puertas dobles de la sala de emergencias se abrían y cerraban constantemente, dejando ver destellos de médicos en movimiento, luces blancas y voces apresuradas. Cada vez que se movían, Rhonda levantaba la cabeza con la esperanza de que algún médico se acercara hacia ella. Pero siempre eran otros pacientes, otras familias, otros dramas ajenos al suyo. Ella permanecía allí, atrapada en un tiempo que no avanzaba. El corazón se le aceleró cuando las puertas se abrieron una vez más y dos oficiales uniformados cruzaron el pasillo hacia ella. Reconoció inmediatamente la expresión en sus rostros. Autoridad disfrazada de cortesía, superioridad escondida detrás de un tono profesional. Querían controlarla, dirigir la narrativa, convertirla en la agresora. Ya había vivido suficientes encuentros con personas que querían moldear la verdad para entenderlo en un solo instante. Los oficiales se presentaron con formalidad, pero Rhonda escuchó sus nombres como si le hablaran desde otra habitación. Lo que sí percibió claramente fue el juicio en sus ojos incluso antes de que formularan sus preguntas. «Necesitamos que nos cuente su versión de los hechos», dijo el mayor de los dos, sosteniendo una tableta como quien sostiene un arma civilizada. «Su cooperación es importante para esclarecer lo ocurrido. El oficial Hansen afirma que fue atacado por usted y por su madre. Dice que temió por su vida». Rhonda sintió cómo la furia le subía por la columna vertebral. El simple hecho de que aquel hombre, aquel monstruo que había estrellado la cabeza de su madre contra el cemento, tuviera la audacia de hacerse la víctima. Era un insulto tan violento que tuvo que cerrar los puños para no reaccionar sin pensar. Respiró hondo, obligándose a contenerse. Sabía que cualquier detonación emocional sería usada en su contra. Aún así, su voz salió firme como una roca. «Mi madre no atacó a nadie», respondió. «Ella solo grabó un crimen, y él intentó matarla para ocultarlo». Los oficiales intercambiaron una mirada de esas que no dejan espacio a interpretaciones. No estaban allí para buscar justicia. Estaban allí para moldear una versión, para proteger a uno de los suyos, para intimidarla. «Será mejor que nos acompañe a la estación para dejar constancia formal de su testimonio», insistió el más joven, dando un paso adelante, como si no supiera o no le importara quién era ella. «No me iré a ningún lugar», dijo Rhonda sin subir el tono, pero transmitiendo una firmeza que hizo que el oficial diera un paso atrás. «No hasta que sepa que mi madre está estable. No hasta que un médico me lo diga, ni un segundo antes. Y no tienen ningún derecho a obligarme». Los oficiales no estaban acostumbrados a que alguien les hablara así. Menos aún una mujer. Menos aún una mujer que podía romperles el brazo sin despeinarse. Y aunque intentaron mantener la compostura, Rhonda vio claramente la duda en sus ojos. Sabían que arrastrarla fuera del hospital, con gente mirando, con teléfonos grabando, con su nombre, su fama y su historia detrás de ella, sería un error que no podrían justificar. Después de una breve consulta por radio, se retiraron con torpeza, dejando tras de sí una amenaza apenas velada. «Volveremos», dijo el mayor, antes de desaparecer por el pasillo. Rhonda no respondió. No tenía energía para desperdiciar palabras con hombres que no querían escuchar la verdad. El peso de la soledad volvió a caer sobre ella cuando las puertas se cerraron tras los oficiales. Se pasó ambas manos por la cara, presionando los ojos para evitar que el cansancio emocional se transformara en lágrimas.
No iba a llorar. No allí. No ahora. Tenía que mantenerse fuerte. Por su madre. Por lo que vendría después. Se inclinó hacia adelante y entrelazó las manos, apoyando los codos en las rodillas. En ese momento, sintió que el mundo entero se había convertido en una sala de espera fría y sin aire. Unos minutos después, una enfermera se acercó con un pequeño sobre transparente. Dentro el teléfono de Julia, su pantalla agrietada y con una tenue mancha de sangre. Rhonda sintió un nudo en la garganta al verlo, pero lo tomó con manos temblorosas. Lo encendió de inmediato, aunque le costó varios intentos por el daño en la pantalla. Lo conectó con uno de sus cargadores y esperó unos segundos que se hicieron eternos. Cuando finalmente el dispositivo mostró vida, Rhonda abrió la galería sin dudar. Y allí estaban. Las pruebas. El video de la transacción. Las imágenes de los billetes. De los rostros tensos de los policías. Del hombre del traje caro que miraba a su alrededor como un depredador acostumbrado a actuar en la sombra. Y luego el otro clip. Más corto, más temible. El instante en que Hansen vio a Julia grabando. El cambio de expresión en su rostro, de indiferencia a violencia pura, era tan claro que no hacía falta audio para entender sus intenciones. Rhonda sintió que algo dentro de ella, una parte que todavía intentaba creer en la justicia, se endurecía de un modo irreversible. Guardó los archivos en la nube, los envió a su correo, los duplicó varias veces, los archivó en un dispositivo externo. No iba a permitir que nada ni nadie tocara esas pruebas. Sabía que el departamento de policía podía intentar borrar cualquier rastro si se hacía con el teléfono. Sabía que podía haber cómplices en todas partes. Había visto demasiadas historias parecidas a lo largo de los años, pero esta vez no permitiría que destruyeran la verdad. Mientras manipulaba el teléfono, sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada y encontró los ojos de un guardia de seguridad del hospital. Un hombre flaco, con expresión nerviosa, que fingía revisar una máquina expendedora mientras desviaba la mirada cada vez que ella lo enfrentaba. No le gustó nada. La vigilancia en ese hospital se había vuelto sospechosa demasiado rápido. Estaba a punto de levantarse para enfrentarlo cuando escuchó pasos suaves detrás de ella. Se giró instintivamente, preparada para lo peor, pero lo que encontró fue a un joven delgado con gafas ligeramente torcidas y una libreta en la mano. Se detuvo a unos pasos de ella, con una mezcla de respeto y timidez en el rostro. «Rhonda», pronunció bajito. «No soy reportero de tabloides. Trabajo en un medio local. Sé lo que pasó». «Oh, parte de lo que intentan esconder». Ella lo observó con atención, desconfiando. Él tragó saliva, nervioso. «Mi nombre es Lucas Kane. Llevo meses investigando al oficial Hansen. He recibido testimonios, denuncias que desaparecieron, pruebas que nadie quiso registrar. Su madre no fue la primera que vio algo, pero parece ser la única que lo grabó». El corazón de Rhonda dio un golpe seco. Él continuó. «Ella no fue atacada por casualidad. Hansen y otros oficiales protegen una red que opera desde aquí. Cada vez que alguien intenta hablar, desaparece. O lo desacreditan. Y ahora han ido demasiado lejos». Rhonda respiró hondo. No confiaba en él del todo, pero algo en su voz no sonaba a mentira. No era el tono de alguien que buscaba fama, sino de alguien que buscaba desesperadamente ayuda. «No quiero entrevistarte», añadió él, casi adivinando su pensamiento. «Quiero ayudarte, pero si vas a enfrentarte a ellos, debes saber que no estás luchando solo contra un policía corrupto. Estás luchando contra un sistema». Rhonda bajó la mirada un instante hacia el teléfono. El eco del golpe, la sangre en el pavimento, los ojos apagados de su madre. Nada de eso era accidente. Lo sabía. Y Lucas acababa de confirmarlo. Entonces el móvil de Rhonda vibró. Un número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. «¿Ronda Rousey?», preguntó una voz grave, profesional. «Habla el agente especial Markson, de la Oficina Federal de Investigaciones. Tenemos información sobre el incidente ocurrido hoy. Necesito escuchar tu versión antes de que el departamento local manipule la suya». Rhonda apretó la mandíbula.
La presencia del FBI podía significar muchas cosas, pero la gravedad en la voz de la gente le decía que aquello iba mucho más allá de Hansen. «La escucho», respondió. «Su madre captó en video un punto clave en una investigación federal», explicó Markson. «El oficial Hansen no solo está implicado en corrupción, está vinculado con una red de tráfico y distribución que lleva años operando con protección policial». Rhonda no necesitó escuchar más. Su instinto, su análisis, su intuición, todo cuadraba. «Quiero las pruebas», continuó el agente, «y quiero que te mantengas fuera de peligro hasta que podamos actuar». «No puedo prometer eso», dijo ella sin rodeos. «No mientras mi madre siga en peligro». El agente no intentó insistir, solo dijo, con un tono seco, «Entiendo», y colgó. Rhonda guardó el teléfono. Cuando levantó la vista, Lucas estaba allí, como si temiera que desapareciera frente a él. «Si tienes pruebas», dijo él con un susurro que llevaba más miedo que valentía, «tienes que protegerlas. Harán cualquier cosa por destruirlas. Cualquier cosa». Ella abrió la boca para responder, pero no alcanzó a pronunciar una palabra. Algo en su interior, algo más profundo que el pensamiento, se quebró, porque desde la habitación que debía contener a su madre, no venía ningún sonido. Rhonda corrió hacia la puerta, apartando enfermeras sin disculparse. Cuando abrió, el mundo se detuvo. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas, el soporte del suero volcado en el suelo, y en el suelo, 2 líneas irregulares de marcas negras conducían hacia la puerta lateral de servicio. Rhonda sintió que su respiración se hacía pedazos. Alguien se había llevado a Julia, y aquello no era una amenaza, era una declaración de guerra. El pasillo entero pareció encogerse cuando Rhonda vio la cama vacía. El golpe de realidad fue tan brutal que por un instante no sintió el propio cuerpo. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies, como si la sangre en sus venas se transformara en un rugido sordo y ensordecedor. Julia no estaba allí. Ni una enfermera, ni un médico, ni un guardia parecían haber notado nada. La luz fría del techo se reflejaba en las sábanas arrugadas, testigos mudos de un forcejeo apresurado. El soporte del suero estaba tirado en el suelo, aún temblando ligeramente, como si acabara de caer. Rhonda sintió como el aire abandonaba su pecho de golpe. Luego todo ocurrió al mismo tiempo. Su corazón latió con una violencia casi dolorosa. Su respiración se volvió un jadeo furioso y sus músculos se tensaron hasta un punto en el que casi podrían haber roto su propia piel. No hubo necesidad de pensar. No hubo duda. Su mente, entrenada para detectar patrones, peligros y movimientos, encontró de inmediato el rastro. Marcas oscuras de ruedas, arrastradas con prisa, que conducían hacia la puerta lateral del pasillo. Corrió con tanta fuerza que empujó a un camillero sin siquiera girarse para disculparse. La puerta de servicio golpeó la pared al abrirse. Afuera el aire nocturno la recibió como una bofetada. El muelle de carga del hospital era un espacio abierto, mal iluminado, donde se acumulaban contenedores, bolsas de basura y equipos que nadie usaba. El sonido del océano, lejano pero constante, se mezclaba con el débil zumbido de los motores de los refrigeradores industriales. Rhonda recorrió el área con los ojos como un animal acorralado, buscando señales, movimientos, sombras, y entonces lo vio. Un furgón policial, blanco y azul, con las luces apagadas, retrocediendo de manera torpe hacia la salida lateral del estacionamiento. A través del parabrisas distinguió un rostro que su memoria jamás olvidaría. Hansen estaba al volante, con una sonrisa torcida dibujada en su boca. Una sonrisa que no correspondía a un ser humano, sino a un depredador convencido de haber ganado. En la parte trasera del vehículo, detrás del cristal opaco, había un bulto. Rhonda lo reconoció sin dudar. Era su madre. El mundo dejó de moverse, y entonces volvió a hacerlo, pero con una velocidad que solo el instinto más primitivo podía generar. Rhonda corrió, gritó, se lanzó hacia el furgón, pero el motor rugió con rabia y el vehículo escapó como un monstruo que ya no necesitaba esconderse. Por un segundo, sus dedos rozaron la puerta trasera, pero la velocidad la obligó a soltarla.
El furgón giró bruscamente en la esquina y se perdió entre otros autos estacionados. Rhonda se quedó sola en medio del muelle de carga, jadeante, con los puños cerrados y el alma ardiendo. El grito que brotó de su garganta fue casi inhumano. Era el sonido de un vidrio rompiéndose, el sonido de un mundo que se quebraba, el sonido del amor siendo arrancado con violencia. Lucas apareció detrás de ella, asustado, con el teléfono en la mano. «¡Rhonda!», exclamó sin aliento. «Llamé al agente Markson. Le dije lo que pasó. Están enviando un equipo, pero él ni siquiera necesitó terminar». Rhonda ya sabía lo que quería decir. Un equipo federal no llegaría a tiempo. No cuando cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de Julia. Y no cuando los hombres que se la habían llevado ya habían demostrado que no tenían límites. Rhonda se giró hacia Lucas. Sus ojos no tenían lágrimas. No había espacio para el llanto. Solo quedaba una resolución absoluta, endurecida por la furia. «Dame tu coche», ordenó. Él se quedó paralizado por un instante, sorprendido por la crudeza de su tono. «Rhonda, no puedes ir sola. No sabes cuántos...» «Dámelo». Lucas tragó saliva y le extendió las llaves. No insistió. En el fondo, sabía que discutírselo era inútil. Ella no iba a detenerse. Nunca. Rhonda corrió hacia el auto estacionado a unos metros. Abrió la puerta del conductor, se sentó, encendió el motor y antes de arrancar, sacó su propio teléfono. Necesitaba una pista, cualquier pista. Recordó entonces algo crucial. La función de rastreo que su madre tenía activada desde hacía años. Julia solía viajar sola, y aquella herramienta la hacía sentir más segura. Rhonda abrió la aplicación y esperó a que la señal se estabilizara. Hubo unos segundos interminables en los que el mapa quedó congelado. Y entonces, apareció un punto azul moviéndose lentamente hacia el sur, alejándose del hospital en dirección al distrito industrial. Rhonda pisó el acelerador. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto húmedo y el coche salió disparado hacia la salida trasera del hospital, serpenteando entre vehículos y contenedores. En el retrovisor podía ver a Lucas hablando por teléfono, probablemente dando coordenadas al FBI. Pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era llegar. El trayecto se convirtió en una sucesión de luces y sombras. El pueblo, que horas antes había parecido tranquilo y pintoresco, ahora mostraba un rostro distinto. Calles vacías, farolas parpadeando, caminos que conducían hacia áreas abandonadas donde la oscuridad era más densa y más peligrosa. Rhonda seguía el punto azul como si fuera un faro. Cada calle que cruzaba, cada esquina que giraba, la llevaba más cerca de lo desconocido. Y cuanto más avanzaba, más crecía en su interior la certeza de que aquello no era un simple secuestro. Era algo planificado, algo que venía de antes, algo que no se limitaba a Hansen ni a uno o dos policías corruptos. Lo que estaba viendo en el mapa, lo que estaba sintiendo en el aire mismo, era una red. Una red que había permanecido oculta a los ojos de todos. Una red que Julia había tocado por accidente. Una red que ahora buscaba silenciarla. Finalmente el punto dejó de moverse. Rhonda redujo la velocidad. El lugar hacia donde la señal la guiaba estaba al final de un camino mal asfaltado, donde las luces de la ciudad dejaban de alcanzar. Grandes almacenes, viejos muelles de descarga y edificios industriales abandonados formaban un paisaje desolado, un cementerio de metal y concreto. Y allí, cerca de la entrada de un enorme almacén de paredes oxidadas, estaba el furgón policial estacionado. Las luces seguían apagadas, el motor también, pero la presencia del vehículo era más elocuente que cualquier palabra. Rhonda detuvo el coche unos metros atrás, apagó las luces y respiró hondo. Necesitaba control, precisión, frialdad. Necesitaba cada gramo de su entrenamiento, no para vencer en una pelea deportiva, sino para sobrevivir a un terreno hostil donde las reglas no existían. Abrió la puerta del coche con cuidado. Se agachó y avanzó entre sombras. El aire tenía un olor extraño, mezcla de humedad, óxido y gasolina. Se pegó a la pared lateral del almacén y buscó una entrada. No tardó en encontrar una puerta entreabierta, lo suficiente para dejar escapar una franja de luz amarillenta desde el interior. Entró sin hacer ruido. Dentro,
El almacén parecía un laberinto de cajas, contenedores y estructuras metálicas que producían ecos en cada rincón. Entre las sombras, voces. Dos hombres hablaban con tono apagado, pero inquieto. ¿Y si la vieja despierta?, preguntó uno, con un temblor que no lograba ocultar. No lo hará, respondió el otro, con un tono más seguro pero igualmente nervioso. Y si lo hace, tenemos órdenes. ¿Órdenes de quién?, insistió el primero. Él no dijo que... Cállate, interrumpió el segundo. No menciones su nombre, no aquí. Ronda sintió el pulso golpearle las sienes. Un tercer hombre, alguien por encima de Hansen, alguien que daba órdenes. Ella avanzó sigilosamente hasta ver la escena con claridad. Julia estaba allí, amarrada a una silla, con la cabeza ladeada y el rostro pálido bajo la luz tenue. Su respiración era débil pero presente. El alivio no llegó a ser alivio, porque la angustia seguía ocupando demasiado espacio. Pero verla viva le dio fuerza. Entonces actuó. No pensó. No calculó nada más que la distancia entre ella y los dos hombres. Saltó desde las sombras como un proyectil humano. El primero apenas tuvo tiempo de girarse antes de que su antebrazo golpeara su garganta, cortándole el aire. Cayó hacia atrás, soltando un gemido ahogado. El segundo intentó sacar un arma, pero Ronda lo desarmó con un movimiento seco, torciéndole la muñeca y empujándolo contra una pila de cajas que se derrumbó sobre él. Apenas se habían levantado cuando ella ya estaba sobre ellos. No había piedad en sus movimientos, solo precisión. Cada golpe, cada giro, cada torsión era el resultado de años de disciplina, convertida ahora en un arma para salvar a la mujer que más amaba. El cuerpo del primer hombre cayó al suelo, inconsciente. El segundo forcejeó unos segundos más, hasta que sintió la presión de una llave en su cuello, que lo dejó sin aliento, y finalmente, sin fuerza. Cuando el silencio regresó, Ronda corrió hacia su madre. Se arrodilló frente a ella. Le acarició la mejilla con una mano temblorosa. «Mamá», susurró sintiendo un nudo imposible en la garganta. «Estoy aquí. Todo va a estar bien». Julia no respondió, pero su pecho subió y bajó en un esfuerzo casi imperceptible. Ronda estaba a punto de liberarla cuando escuchó pasos lentos y seguros detrás de ella. No eran pasos nerviosos ni improvisados. Eran pasos de alguien que había visto violencia muchas veces y no tenía prisa. Ronda se giró de inmediato, poniéndose delante de su madre como un escudo. De entre las sombras surgió un hombre alto, de traje impecable, con una calma que resultaba más amenazante que cualquier arma. Su expresión era la de un espectador que había llegado justo a tiempo para presenciar el clímax de una obra. «Impresionante», dijo, con una sonrisa helada. «Realmente impresionante». Ronda lo reconoció inmediatamente. Era el hombre del traje que estaba con Hansen durante la transacción. «¿Tú?», dijo ella con un tono bajo y cargado de peligro. «Eres el que mueve los hilos». «Digamos», respondió él, dando un paso más cerca, «que soy quien mantiene este pueblo funcionando, en equilibrio, silencioso, eficiente, hasta que tu madre lo arruinó todo». Ronda apretó los puños. «Ella solo grabó la verdad». «Exacto», el hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Y la verdad es peligrosa cuando cae en manos equivocadas, como las tuyas». Él sacó un arma y la apuntó directamente a Ronda. Fue entonces cuando una sirena lejana comenzó a romper la quietud del lugar. No era una sirena local. Era una sirena federal, más grave, más fuerte, más cercana. El hombre maldijo en voz baja, retrocedió un paso y corrió hacia el interior del almacén, perdiéndose entre pasillos y sombras. Ronda se levantó para perseguirlo, pero en ese momento las puertas del almacén fueron derribadas por fuerzas especiales del FBI. Agentes armados inundaron el lugar, iluminando todo con linternas potentes. «¡Ronda!», gritó una voz. «¡Estamos aquí!». Era el agente Marson. Ronda apenas lo miró mientras corría hacia él, señalando hacia donde había escapado el hombre del traje. «¡Por ahí!», gritó. «¡No dejen que escape!». Pero el hombre ya había desaparecido. Mientras varios agentes aseguraban el área, otros rodearon a Hansen y a los dos policías, arrastrándolos fuera del almacén con esposas. Los médicos entraron poco después para atender a Julia. Ronda se arrodilló junto a la camilla mientras la levantaban,
incapaz de apartar la vista de su madre. Ella estaba viva. Todavía. Markson se acercó a ella cuando los médicos se la llevaron. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de reconocimiento en su mirada. «Has desencadenado algo muy grande», dijo sin rodeos, «y ellos no van a rendirse fácilmente». Rhonda se puso de pie, con la respiración aún entrecortada. Su mirada fija en la puerta por donde habían llevado a Julia era la mirada de alguien que ya había cruzado un límite del que no podía regresar. «Entonces», respondió con una calma que quemaba, «que se preparen, porque yo tampoco». La madrugada siguiente llegó sin anunciarse, fría y silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración tras lo ocurrido en el almacén. A pesar del cansancio que pesaba sobre su cuerpo, Rhonda no había dormido ni un segundo. Había pasado la noche entera en la habitación del hospital donde habían instalado a su madre, bajo estricta vigilancia del FBI. Julia permanecía inconsciente, pero más estable. Los médicos hablaban de un progreso lento, aunque esperanzador. Cada pequeño signo de vida en su rostro, cada movimiento leve de sus dedos, era para Rhonda una señal de que aún había tiempo para luchar. Sin embargo, por más que intentaba permanecer junto a ella, sentía que el reloj avanzaba en otra dirección, llamándola hacia un frente más amplio, más oscuro, más peligroso. El secuestro no había sido un acto desesperado de un policía corrupto. Era la reacción organizada de un sistema que llevaba años funcionando en las sombras, protegido por hombres con uniforme, respaldado por intereses más grandes que un simple soborno. Y ahora ese sistema sabía que ella estaba dispuesta a enfrentarlo. Sabía que tenía pruebas, sabía que no tenía miedo, y eso la convertía en objetivo. El agente Markson llegó temprano, acompañado de 2 agentes adicionales. No llevaba el traje formal que había usado en su primera llamada, sino un chaleco táctico y expresión de hombre que había trabajado toda la noche. Traía una carpeta bajo el brazo, pero su postura indicaba que no estaba ahí solo para hablar. Rhonda lo recibió fuera de la habitación de Julia, sin alejarse demasiado de la puerta. «Tenemos que movernos ya», dijo él sin rodeos. «Lo que descubrimos anoche en el almacén confirma muchas de nuestras sospechas, pero también abre otras». Hansen estaba vinculado a más oficiales de los que pensábamos. Y no solo al departamento policial. Esto llega al ayuntamiento, quizá más arriba. Tu madre grabó una pieza clave del rompecabezas. «¿Y el hombre del traje?», preguntó Rhonda. Su voz era baja, pero llevaba una tensión que podía quebrar metal. Markson apretó la mandíbula. «Víctor Morelli», respondió finalmente. «Es un intermediario del cartel Vargas. Un enlace directo entre los criminales y las instituciones locales. Ha financiado campañas políticas, supervisado la desaparición de pruebas, negociado sobornos, todo con apoyo de ciertos oficiales. Hansen era solo uno de sus perros guardianes». Rhonda lo recordó perfectamente, su mirada fría, su sonrisa arrogante, la manera en que había sostenido el arma sin vacilar. No era un hombre que actuara por impulso. Era alguien acostumbrado a ejercer poder sin consecuencias. «Lo dejaste escapar», dijo ella sin acusación en la voz, solo en los ojos. «Llegamos tarde», respondió Markson, «y él tiene años de ventaja, pero lo encontraremos. Solo necesitamos desmantelar la estructura que le da refugio». Lucas llegó unos minutos después, con su laptop bajo el brazo y el cabello en completo desorden, probablemente por horas sin dormir. Sus ojos estaban rojos por la fatiga, pero brillaban con una mezcla de miedo y determinación. No era un luchador, ni un agente, ni un hombre habituado al peligro. Y aún así, permanecía allí. «He estado revisando todo lo que recogí en los últimos meses», dijo sin siquiera un saludo previo. «Tengo documentos, transacciones sospechosas, registros de reuniones entre Morelli y varios oficiales de alto rango. Incluso encontré correos electrónicos que implican al jefe de policía directamente. Se han estado reuniendo con representantes del cartel para asegurar rutas de distribución, mover dinero, encubrir desapariciones y neutralizar a cualquier persona que los descubra. Tu madre no fue un accidente». Rhonda sintió un nudo en el estómago. Aquella confirmación no calmó nada. Solo le añadió una carga más profunda a su furia. «Necesitamos que todo esto salga a la luz», continuó Lucas,
pasando las páginas con manos temblorosas. Pero si lo publicamos ahora, sin más, podrían usar su influencia para frenar la investigación. Pueden llamar a jueces, destruir pruebas, mover dinero. Necesitan ser atrapados todos a la vez, en una acción coordinada. Markson asintió. Por eso hemos decidido actuar hoy, dijo. Vamos a intervenir el Departamento de Policía. Tenemos órdenes federales para arrestar a los oficiales implicados y requisar todos los servidores. Pero no podemos permitir que nadie borre información. Necesitamos entrar rápido y fuerte. Ronda cruzó los brazos, procesando la magnitud de lo que proponían. Era una operación arriesgada. El Departamento de Policía era una fortaleza para quienes lo dirigían. Si alguien allí estaba del lado de Morelli, podrían intentar resistirse, manipular la narrativa o incluso atacar a los agentes. Pero no había otra opción. Era la única manera de proteger a su madre, de asegurarse de que nadie más terminara como ella. Entraremos con los documentos de Lucas, las pruebas de tu madre y las órdenes federales, continuó Markson. Y tú vienes con nosotros. Ronda levantó la vista sorprendida. No esperaba que la incluyeran en la operación. Te necesitan, dijo el agente. Algunos de los oficiales honestos en ese edificio confían más en ti que en nosotros. Te escucharán, y tal vez tu presencia evite que alguien haga una estupidez. Ronda sabía que en realidad había otra razón. Ella era la única que no temía un enfrentamiento directo con quienes habían intentado matar a su madre. Ella no tenía dudas, ni lealtades ambiguas, ni necesidad de ser diplomática. Si las cosas se ponían feas, ella sería el escudo más sólido que el FBI había tenido jamás. No lo dudo. Vamos, dijo. El convoy federal salió del hospital en silencio, avanzando por las calles aún desiertas del amanecer. El edificio del Departamento de Policía se erguía en la plaza central, imponente con sus banderas alzadas y su fachada limpia y bien mantenida. Era irónico que un lugar que debía inspirar confianza fuese, en realidad, el corazón de una red corrupta. Entraron caminando, sin armas visibles. Markson llevaba una carpeta con las órdenes, y detrás de él avanzaban 3 agentes federales. Ronda y Lucas iban unos pasos atrás. Desde el primer momento, el ambiente se volvió extraño. Varios oficiales en recepción dejaron de hablar cuando los vieron entrar. Hubo miradas rápidas, teléfonos levantados, una tensión que Ronda podía cortar con las manos. El jefe de policía, Randall Morgan, salió de su oficina apenas se enteró de la llegada del FBI. Era un hombre corpulento, de cabello plateado y sonrisa estudiada. Esa sonrisa se encendió cuando vio a los federales, pero se apagó al ver a Ronda. «Agente Markson», dijo con una voz demasiado amable. «¡Qué sorpresa! ¿Algún problema?» «Venimos a entregar órdenes federales», respondió Markson, extendiendo la carpeta. «Por corrupción, encubrimiento criminal y colaboración con organizaciones delictivas. Usted y varios de sus oficiales deben acompañarnos». Hubo un silencio pesado. Morgan hojeó los documentos sin prisa, como si leyera la carta de un admirador. Luego levantó la vista. «Debe haber un error», dijo con tono indulgente. «Este departamento es ejemplar. Si recibieron alguna denuncia, créame, es falsa». Ronda avanzó un paso. «Mi madre casi muere por intentar revelar lo que está pasando aquí», dijo con una firmeza que retumbó en el vestíbulo. «Y no fue un error, fue una orden». El rostro de Morgan cambió. No lo hizo de manera brusca, sino como una máscara resquebrajándose. Por un segundo, sus ojos reflejaron algo cercano al miedo. Luego, una furia contenida. «¿Estás acusándome, Ronda Rousey?», preguntó con voz grave. «Estoy diciendo la verdad», respondió ella. Ese instante marcó un punto de quiebre. Morgan retrocedió medio paso y levantó la mano. «¡Oficiales!», gritó. «Confisquen todos los equipos. Cierren el servidor ahora. Nadie accede». Era un intento desesperado de borrar evidencia. Un último movimiento para salvar un reino que ya comenzaba a desmoronarse. Los agentes federales reaccionaron de inmediato. Algunos oficiales del departamento quedaron paralizados, sin saber de qué lado ponerse. Otros, los corruptos, corrieron hacia oficinas internas, intentando cumplir la orden del jefe. Y entonces todo estalló en caos. Ronda actuó antes de que cualquier agente federal tuviera que intervenir. Se abalanzó hacia Morgan con una velocidad
que nadie en el edificio esperaba. Él intentó sacar su arma, pero ella ya lo había sujetado por la muñeca, doblándosela con una fuerza que lo hizo soltarla de inmediato. Lo empujó contra la pared y lo inmovilizó sin esfuerzo, mientras él forcejeaba inútilmente. «Se acabó», le dijo al oído. «No vas a dañar a nadie más». Los federales esposaron al jefe en segundos, mientras otros agentes irrumpían en las oficinas internas, bloqueando accesos y asegurando computadoras. Lucas, temblando pero decidido, conectó su laptop a la red del edificio y comenzó a transmitir en vivo todos los documentos que había reunido, junto con el video grabado por Julia. Las pantallas del departamento, las que usualmente mostraban patrullas y mapas de vigilancia, ahora exhibían sobornos, transferencias ilegales, reuniones clandestinas. Nadie podía ocultarlo, nadie podía negarlo, nadie podía destruirlo. La verdad, por fin, estaba expuesta al mundo. Cuando Morgan fue llevado hacia afuera esposado, gritaba amenazas sin sentido, prometiendo venganzas que nunca tendría oportunidad de cumplir. Varias personas del pueblo, al ver la escena, comenzaron a reunirse en la calle. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Algunos oficiales honestos observaban todo en silencio, con alivio y vergüenza mezclados en la mirada. Y entre toda esa confusión, esa caída estrepitosa de un sistema corrupto, Rhonda experimentó una sensación que aún no se animaba a llamar victoria, pero que se acercaba peligrosamente. Markson se acercó a ella. Tenía el rostro tenso, pero también satisfecho. «Esto va a fracturar la ciudad», dijo, pero era necesario. Rhonda miró el edificio detrás de ellos, ahora lleno de agentes federales revisando cada rincón. «Esto es solo el principio», respondió. «Morelli sigue afuera». Markson asintió. «Y vamos a ir por él. Pero hoy diste un golpe que va a resonar en cada rincón de este lugar». Rhonda respiró hondo. No se permitió sonreír. No todavía. Sabía que lo que había logrado no reparaba el daño que le habían hecho a su madre. No borraba las cicatrices, no devolvía la seguridad robada. Pero era un paso gigante hacia la justicia. Y era suficiente para seguir avanzando. Se dio media vuelta, dispuesta a regresar al hospital, a su madre, a la única batalla que realmente importaba. La guerra no había terminado, pero por primera vez desde que todo comenzó, la balanza parecía inclinarse a su favor. El regreso al hospital no fue un simple desplazamiento de un punto a otro. Fue un tránsito silencioso entre dos mundos. El caos que había dejado atrás en el departamento policial y el frágil refugio donde su madre luchaba por mantenerse con vida. Al entrar de nuevo al edificio, sintió que la tensión que había sostenido su cuerpo durante toda la mañana comenzaba a ceder, pero solo lo suficiente para dejar paso a un cansancio tan profundo que parecía salir desde la médula de sus huesos. No había dormido, no había comido, apenas había respirado conscientemente desde que Julia desapareció de la habitación. Ahora, al caminar por el pasillo iluminado por luces blancas y frías, era como si todo aquel peso finalmente se anclara a sus hombros. Cada paso resonaba con ecos de la jornada, como si los gritos de Morgan, el sonido de los servidores asegurados, las esposas cerrándose sobre muñecas culpables, siguieran persiguiéndola. Pero nada de eso importaba en aquel instante. Nada tenía más urgencia que cruzar la puerta de la habitación donde los médicos habían vuelto a colocar a su madre. Antes de entrar, Rhonda se detuvo un momento frente al vidrio. Julia descansaba sobre la cama, aún conectada a máquinas, aún rodeada de dispositivos que parecían sostener su vida como delicados hilos de cristal. Su respiración era más estable, su color menos pálido. Aún así, la fragilidad seguía allí, recordándole la violencia de todo lo que había ocurrido y la brutalidad del mundo al que habían sido expuestas sin buscarlo. Siguió mirando a su madre durante un largo minuto, como si quisiera memorizar cada detalle de aquel cuerpo que siempre había sentido tan invencible en su mente. Luego respiró hondo, abrió la puerta con suavidad y entró. El sonido de los monitores la recibió como una melodía constante y casi hipnótica. Se acercó a la cama con pasos lentos. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la magnitud emocional del momento. Tomó la mano de su madre entre las suyas, sintiendo la piel tibia y frágil.
Mamá, susurró, con una voz que no sonaba a la mujer fuerte e implacable que había enfrentado a decenas de hombres armados la noche anterior. Era la voz de una hija agradecida por tener una segunda oportunidad, aunque fuera tenue. Los ojos de Julia se movieron bajo los párpados, y después de varios segundos se abrieron lentamente. No del todo, pero lo suficiente para reconocer la silueta que tenía enfrente. Intentó sonreír, aunque la expresión se deshizo en un gesto cansado. «Hola, mi amor», murmuró con dificultad. Rhonda inclinó la cabeza, conteniendo el impulso de llorar. «Todo está bien», dijo, aunque sabía que la frase, en su significado literal, no era cierta en absoluto. «Estás a salvo». «Ya no dejaré que nadie te toque». Julia intentó responder, pero solo consiguió apretar un poco la mano de su hija. Aquello bastó. No hacían falta palabras. El vínculo entre ellas era más fuerte que cualquier conversación. El agente Markson apareció en la puerta unos minutos más tarde. No entró de inmediato, respetando la intimidad del momento, pero cuando Rhonda levantó la mirada, le indicó que pasara. El agente avanzó con pasos silenciosos, mirando a Julia con una mezcla de compasión y profesionalidad. «Me alegra verla despierta, señora Rousey», dijo con un tono más suave del que Rhonda hubiera esperado de él. «Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nada de esto vuelva a ocurrir». Julia lo observó débilmente, con una mirada que contenía preguntas sin formulación. Rhonda respondió por ella. «Hemos expuesto a los responsables», dijo. «Arrestamos al jefe de policía y a varios oficiales. Toda la ciudad lo está viendo ahora mismo. No pueden ocultarlo más». Markson asintió. «Las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde está participando en una reunión de emergencia, y varios agentes federales ya están siguiendo las líneas abiertas por los documentos de Lucas. Pero el hombre que lidera este entramado, Morelli, no ha sido ubicado todavía. Está huyendo o escondiéndose, pero ahora que la red cayó, ya no tiene tantos lugares a donde ir». Rhonda apretó la mandíbula. El nombre de aquel hombre seguía encendiéndole una hoguera interna. No era sed de venganza, no exactamente. Era algo más profundo. La convicción absoluta de que la justicia no estaría completa mientras él siguiera libre. «Lo atraparán», afirmó. «Tarde o temprano. Y si necesitan mi ayuda, la tendrán». Markson sonrió sin humor. «A estas alturas no me sorprendería», dijo. Luego, como si recordara algo importante, dejó sobre la mesa una carpeta llena de papeles. «Esto es para usted», explicó. «Una copia del informe preliminar sobre la operación de esta mañana. También quiero que tenga constancia de que gracias a su intervención se evitaron múltiples pérdidas de pruebas críticas. Oficialmente, usted fue clave en el desmantelamiento de la red». Rhonda no respondió. No buscaba reconocimiento ni medallas. Solo buscaba que su madre viviera y que la verdad no se perdiera de nuevo en los pasillos de una institución corrupta. Markson se retiró minutos después, no sin antes asegurar que la vigilancia federal permanecería en el hospital hasta nuevo aviso. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el mundo pareció recuperar su ritmo. Rhonda se sentó junto a la cama de su madre y permaneció en silencio, observando el monitor cardíaco y el vaivén lento de su respiración. Había pasado por tanto en tan poco tiempo que su mente apenas podía procesarlo, pero allí, en la quietud de aquella habitación, lo que había logrado esa mañana empezó a asentarse poco a poco en su conciencia. Había expuesto una red criminal, había enfrentado a hombres armados, había rescatado a su madre de un secuestro, había colaborado con el FBI en una operación que cambiaría el destino de todo un pueblo. Y aún así, nada de eso la hacía sentir invencible. Lo único que importaba era la figura acostada frente a ella. Afuera, la ciudad estaba despertando a una realidad que había permanecido oculta durante años. Las noticias ya corrían. Escándalo policial sacude la ciudad. Red de corrupción vinculada a carteles. Jefe de policía arrestado. La población comenzaba a exigir explicaciones, justicia, cambios. Grupos de vecinos se reunían frente al ayuntamiento. Algunos indignados, otros conmocionados. Otros simplemente incapaces de comprender cómo algo tan oscuro había estado operando tan cerca de ellos. No faltaba quien defendiera a los oficiales arrestados, declarando que todo era una manipulación política. Pero la mayoría sabía
En el fondo, que aquella verdad no podía haber sido inventada. Las pruebas eran demasiado contundentes, las víctimas demasiadas. Mientras tanto, Morelli escapaba como una sombra, consciente de que su reino se había derrumbado, pero por primera vez estaba solo, sin protección oficial, sin cómplices dentro del departamento, sin órdenes que dar. Era solo un hombre perseguido por la ley, por sus víctimas y por el mismo sistema que había manipulado durante años. De regreso en la habitación, Rhonda acariciaba el dorso de la mano de su madre con movimientos pausados. No dijo nada durante largo rato. No hacía falta. Julia abrió los ojos una vez más, lo suficiente para ver la expresión de su hija. Y por primera vez, desde la agresión, una sonrisa muy tenue cruzó su rostro. «Estoy orgullosa de ti», murmuró. La voz era débil, quebrada, pero suficiente para hacer que el pecho de Rhonda se llenara de una calidez que no sentía desde antes de que todo comenzara. Inclinó la cabeza y apoyó la frente sobre la mano de su madre. «Siempre voy a protegerte», susurró. «No importa quién sea, no importa lo que cueste». Julia no respondió, pero su respiración se mantuvo estable, sostenida por una fuerza que solo puede nacer del amor y del instinto de sobrevivir. La tarde comenzó a caer lentamente, pintando las paredes del hospital con tonos suaves de naranja y rosa. Rhonda se levantó para cerrar la cortina parcialmente, dejando que la luz entrara lo justo para no molestar a su madre. Se volvió a sentar y miró hacia la ventana. Afuera la luna empezaba a elevarse en el cielo, blanca y redonda, un farol silencioso que iluminaba el mundo sin pedir nada a cambio. En aquella quietud, mientras escuchaba el suave pitido del monitor cardíaco y observaba el rostro dormido de Julia, Rhonda sintió algo que por fin podía reconocer. Esperanza. No una esperanza ingenua ni frágil, sino una esperanza construida en medio del caos, de la lucha, del dolor. Una esperanza que nacía del hecho de haber enfrentado a un sistema podrido y haberlo derrotado, al menos en gran parte. Se permitió un suspiro profundo. Sabía que Morelli seguía suelto, que aún quedaban heridas por sanar, procesos por concluir, batallas por pelear. Pero también sabía que no estaba sola, que Lucas, Markson, los agentes honestos, la ciudad misma, todos estaban despertando, y que el mundo, por oscuro que pareciera, no era capaz de apagar la luz que una madre y una hija habían defendido juntas. Se acomodó en la silla, tomó de nuevo la mano de Julia y cerró los ojos por un instante. No se durmió, pero permitió que su cuerpo descansara un poco. Había luchado por la justicia, había protegido a su madre, había revelado la verdad, y ahora por primera vez en días sintió que podía respirar. La luna siguió ascendiendo, iluminando con suavidad la habitación, como si quisiera sellar aquel momento con una promesa silenciosa. Una promesa de que, aunque la lucha continuara, ellas ya habían ganado algo invaluable. La verdad, la unión y la fuerza para enfrentar cualquier sombra que quedara. Suscríbete al canal, mira los siguientes videos y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo?